Hola amigos, pues ya estamos en el capítulo 9 y entonces en el 8 lo finalizamos hablando del robo del libro del Códice Calistino, ¿recordáis? Pues yo recuerdo ahora, ya que hablamos del caso anteriormente, que cuando leí el libro, el Códice Calistino, me refiero, que el tal Emmerich o el Papa Calixto II escribió, que en él cuentan muchas chorradas y milagros que hace falta echarles imaginación tanto para escribirlos como para crearlos. Y en una de sus narraciones, pues habla de los españoles, pero habla de los españoles por regiones, haciendo sus juicios, y no siendo a los gallegos, a los demás le da para el pelo, de verdad. Eso sí, de nosotros los gallegos, dice que somos como los franceses de buenos. No es broma, ¿eh? Y yo me dije cuando lo leí, en francés incluso, como dicen ellos, uno sabe algo de idiomas, hay que decirlo. Un poco gracias a lo aprendido en el camino, claro, pero yo no me quiero parecer a ellos, sinceramente, que ya bastante nos dieron la lata. Bueno, nosotros a ellos también. Pero ¿qué queréis que os diga? Allende los Pirineos para ellos la mitad y para nosotros la otra mitad. Pues con Napoleón ya nos llegó, que muy caro nos costó correrlo a palos y otras cosas. Pues os decía que esta Emmerich, si de verdad escribió el libro, se me ocurre que el escritor fuera sencillamente pues el pelota de turno del obispo de Santiago de aquella época. Y claro, seguro que vivía en Santiago y comía un buen pulpo y el marisco en la Rúa do Franco o en la Rúa do Villar, y lo comía por la cara. Y eso sí, siempre acompañado del buen vino del Ribeiro. Por eso hablaba o escribía también de nosotros los gallegos. A ver, de la casta le viene al galgo francés, amigos, cuidado. Pero bueno, pasando este capítulo, vamos a lo que realmente interesa, que es verdaderamente la historia del camino y de quién la representa, que no es otro que el señor Santiago. Lo pienso ahora y la verdad, la catedral actualmente nos ha quedado como los zorros del oro, como preveían allá por el Jacobeo del 21, pero sucedió que no tuvo ninguna gracia y los fastos se quedaron a un lado. Aparte, hubo la ocurrencia papal de que en vez de ser un solo año, el Jacobeo, o el año jubilar, el que tenía que ser lo aumentaron a 2, porque posiblemente la recaudación que se esperaba para 2021 se fue al traste con aquello que recordamos del COVID. Pero bueno, dejando esto aparte, vayamos a otras historias, porque historias en el camino hay a montones. Pero como no voy a extenderme mucho tiempo para contarlas, más que nada, por aquello de no ser un cansino, iré hablando de unas pocas, dando saltos de siglos, volviendo, entremezclando, y para intentar hacerlo un poquito más ameno. Os voy a contar algo. Hace tiempo, poco, leí la noticia, pero lo voy a contar. Y seguramente vosotros también os habéis enterado de que en Padrón y a cuenta de los dineros municipales se estaba gastando una pasta en buscar con un georradar de última generación el Pedrón o piedra. Y entonces me acordé de esta leyenda de la que se habla, del lugar donde los marineros que traían la barca de piedra con el cuerpo del apóstol la ataron para que no se la llevara la marea o las corrientes, digo yo. Pues como buenos marineros dejaron allí la barca atada, me imagino con el cuerpo del apóstol, mientras ellos iban a la taberna del puerto a tomar algo para reponer fuerzas, claro. Porque parece que en la costa de Portugal no encontraron tascas a su gusto. Ese era el comentario. Aunque las tascas buenas son las que están en los puertos, sean portugueses o gallegos, da igual. Pero bueno, que no supieron preguntar o mirar, o puede que estuvieran llenas, o no le gustara como cantaban los fados los portugueses, hermosos por cierto, o no le gustara el vino verde. El tema concreto no hay nada seguro, nada.
El caso es que llegaron a Padrón y pararon y se quitaron las penas del cuerpo, claro. Luego, según la leyenda, dicen, subieron el río Ulla, aunque no está tampoco clara, como dije en otro capítulo, ni está registrada ante el notario, lo cual puede que sí o puede que no, depende, quién sabe, como decimos los gallegos, lo dicen que decimos, algunos detalles ya os lo comenté en otro capítulo. El caso es que todo este invento, el del camino, llevo varios años montarlo y a día de hoy aún andan a vueltas con él, nunca paran. Y es verdad que los sucesivos herederos de Teodomiro lo hicieron, fueron inventando e innovando, creando, y no solo eso, sino que hubo también que defenderlo. Primero de los normandos o vikingos, luego de los moros con Almanzor al frente. Pero a este último, Almanzor se le endosó la mala baba de que se llevó las campanas de Catedral de Córdoba y ya pasó la historia como un ladrón de campanas. Pero no dicen que el Almanzor respetó el sepulcro del apóstol, que no dejó que sus compinches, que tenían más baba que él, hicieran un roto. Pero bueno, claro que hay que insultar al pobre moro, que lo único que hacía era luchar por lo que él creía justo, pues en años pasados Galicia era mora. Bueno, creo que se me está viendo un poco el plumero, pero bueno, debo decirlo, yo soy admirador del Almanzor, que además era tan andaluz como el camarón de la isla, y yo a los andaluces les llamo los gallegos del sur, ¿qué queréis? Me cae muy bien. Y ya que de robo se tratan las cosas de esos tiempos, hubo otro robo, porque las campanas, volvieron a Santiago algún siglo más tarde, desde Córdoba, pero robadas esta vez por los cristianos. Pero claro, si roba el moro, está mal, es un ladrón, pero si roba el cristiano, está bien, no es un ladrón. Cosas de quien escribió esas historias, claro. Pero os decía que ya que hablamos de robos relacionados con el camino, claro, me viene enseguida a la memoria el robo reciente del electricista en la catedral, o el código calistino, como ya os expliqué en el otro capítulo. Pero hay más robos famosos y antiguos, y os voy a contar uno de ellos ya de la época medieval, allá por el 1100 y pico. Aunque ahora, en los tiempos modernos, le sigue habiendo robos, incluso más. Pero del que no se habló tanto o prácticamente nada es del robo cometido por el famoso obispo Gelmírez en Braga. Sí, en Braga, en Portugal. Porque claro, Almanzor era moro y el obispo era lo que era. Si acaso era, entre otras cosas, el jefe del que escribía la historia. Y como el obispo era el amo de la historia del momento, se escribía su dictado. El moro era malo y él era bueno. Pues bien. El obispo de Marraz, el Gelmírez, que además nos salió guerrero y ladrón, mentiroso y engañador, bueno, y seguro que muchas cosas más. También tendría algunas buenas. Seguramente que tendría muchas buenas. Pues bien, os voy a contar una de este obispo, sobre cómo cometió su más famoso robo, que además de cometerlo con premeditación y alevosía, así como con nocturnidad, no robó a cualquiera, robó al obispo colega de Braga. Eso sí, sin tambores ni estandartes, como cuando vino a robar a Santiago el moro Almanzor, que venía de frente, sin engaños, pero el obispo Roba Santos, que le voy a llamar a Gelmírez, se llevó a Braga un séquito de canteros y albañiles disfrazados de religiosos. Esto ya es premeditación, porque así, debajo de los hábitos podían esconder mejor las herramientas para perpetrar el saqueo. Eso ya es alevosía, porque la cosa fue programada y estudiada como si de un ataque por un comando de frailes canteros se tratara. Entonces, hay que decir que el tal Gelmírez, además de obispo, debía ser o era muy envidioso, y como solo tenía los huesos de un santo, los del apóstol Santiago, y los portugueses en Braga tenían los huesos de varios santos en las iglesias que en aquel momento había en Braga, le pidió al obispo
para llevarse bien, porque andaban un poco cabreados el uno con el otro, que les regalara algunos huesos de los santos, diciendo que era para no tener al apóstol solito. Y cuando le dijo esto, los portugueses le dijeron, nanay, que ese tema era sagrado. Si le quería poner compañía al apóstol, que lo trajera para Braga, cosa natural por otra parte. No era cuestión de que por uno se movieran los otros que ya estaban en compañía. Entonces el obispo Gelmírez puso en marcha, el plan que ya tenía preparado de antemano, y que parece ser, esto no está del todo claro, que lo tituló El robo de los santos. Y en Braga estaba con sus ganteros, y el muy zorro, en plan visita piadosa, pero con el colmillo afilado y riéndose por lo bajini, convenció al obispo de Braga, el obispo de Braga llamado Giraldo, que luego fue hecho santo, por cierto. A ver, tal vez lo canonizaron por tonto y por creer demasiado a la gente, pues le dijo Gelmírez que quería hacer misas en las iglesias donde tenía los restos de los santos, pero le puntualizó que quería hacerlas al alba, en plan maitines, porque así cantaban y no se sentían los ruidos que ellos iban a hacer. De aquí, de lo de al alba, creo que viene la famosa frase que vosotros podéis recordar, al alba, con el viento, del ministro Trillo, cuando al alba invadió la isla de Perejil. Y ya sabemos lo que pasó, claro. Por cierto, de nuevo ahí estaban también los moros por medio. Bueno, yo creo que este capítulo ya fue bastante extenso y os emplazo al siguiente para que veáis lo que hizo nuestro amigo Gelmírez con los huesos de los santos. Amigos, hasta el siguiente capítulo. Tened un buen camino.